Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos con un gran amigo y colega, el doctor Pedro Mantas España, que nos acompaña hoy en esta entrevista. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿Cómo va muy todo por bien. allí, por Córdoba, España? Y Córdoba, también España. lo baila, ¿no? En este momento en Córdoba. Estoy en Córdoba. Muy bien, muchísimas gracias, Susana, por invitarme a participar en la sesión de entrevistas que estás organizando. Cuando Susana me sugirió la posibilidad de la entrevista, me pareció muy bien. Creo que es una buena idea difundir la actividad que realizamos los profesores de universidad o los investigadores que estamos vinculados de un modo u otro a temas de historia del pensamiento, ya sea antiguo, medieval, renacentista, inicios de la modernidad, en fin, cada uno en su. Eh, en mi caso, como sabe Susana, no solo me dedico a la investigación en historia de la filosofía, aunque sea profesor de historia de la filosofía, o sea, oficialmente mi título es de profesor de historia de la filosofía, pero hace ya tiempo que me dedico a otra actividad en paralelo, que es la filosofía del cine. Llevo impartiendo filosofía del cine en el grado de cine y cultura y en el máster de cinematografía de la Universidad de Córdoba llevo ya creo que 12 años o algo así. Es una actividad, esta otra de filosofía del cine, apasionante, muy, muy gratificante. El trabajo con los alumnos en esto es más gratificante que en historia de la filosofía. De hecho, en historia de la filosofía últimamente me dedico a investigación y tengo muy poca docencia, porque eh, son alumnos que encuentro con poco impulso y poca creatividad. En el campo del cine es completamente distinto. El alumnado tiene muchísimo mayor interés, es más Sí. creativo. Entonces, pues, bueno, pues lo digo para que el que vea esta entrevista, si no me conoce, pues sepa que alterno dos campos, cosa que por otra parte, aunque parezca un poco paradójica, no lo es en absoluto. Hay grandes historiadores o eh, teóricos de la historia del pensamiento que se dedican a esto también. El más significativo para Sí, mí, por supuesto, es Robert Pippin, hoy emérito en Chicago. Pippin es uno de los mayores expertos en Hegel. De hecho, es miembro de la Academia Alemana. Y él también lleva muchísimos años dedicado a la filosofía del cine allí en Chicago. De hecho, una de sus obras más conocidas, más incluso que sus trabajos sobre Hegel, es su análisis sobre la película de Hitchcock, Vertigo. Es maravilloso. Entonces, bueno, pues quería comentar, sí, o quería iniciar mi sí. presentación haciendo referencia a ambas cosas, ¿no? En cuanto a la actividad vinculada al pensamiento medieval, pues arranca de muy lejos porque soy muy viejo, ¿no? Entonces, ya tiene un tiempo. Yo comencé en esto, la verdad, no comencé muy pronto. Bueno, voy a concretar, sí comencé pronto. Cuando estaba haciendo la carrera, entonces no se llamaba grado, se llamaba licenciatura. La licenciatura de filosofía. Yo comencé unos meses en la Autónoma de Madrid, pero un colega que conocía mi profunda vocación por los estudios de filosofía, yo decidí que estudiaría filosofía cuando tenía, creo que 14 años. Entonces, eso venía de lejos. Me dijo que no, hombre, si quieres aprender filosofía ahora, tienes que irte a un sitio mejor. Y me recomendó solicitar matrícula en comillas con los jesuitas. Entonces, porque la autónoma y los jesuitas están
ambos campus están al lado. O sea, la Facultad de Filosofía, Teología y Ciencias de la Educación de Comillas está al lado de Canto Blanco, ¿no? O sea, que está al lado de la Autónoma. Me dijo, hay ahora un grupo de profesores allí excepcional y sobre todo las clases se imparte la clase para un reducidísimo grupo y así era, ¿no? En clase normalmente éramos 10 12 alumnos. Lógicamente no se trabaja igual Qué con bien, 12 no. 14 10 alumnos que con un grupo de 60 o 90. Pues entonces me marché allí y la verdad es que fue maravilloso. Allí conocí a Teodoro de Andrés, que era el profesor que impartía medieval, historia del pensamiento medieval. Él también, como algunos otros de los profesores de comillas, era profesor en este caso creo que Teodoro de Andrés estaba en la Complutense, no lo recuerdo. Pero en fin, que convalidaban o alternaban su docencia en comillas con la docencia en la Complutense o en la Autónoma. Así que hablando con él y en clase con él, comencé a interesarme muchísimo por el pensamiento medieval. De todas maneras, tengo que decir una cosa, y creo que en esto no soy nada original. mm, aquello que verdaderamente más me atrajo a la hora de acercarme al pensamiento medieval fueron los volúmenes de Crombie sobre pensamiento y ciencia medieval, y fue leyendo un párrafo que le dedica a Adelardo de Bath donde de pronto me sentí especialmente interesado. Yo no podía pensar que aquello se iba a convertir en prácticamente la mitad de mi vida dedicada a Adelardo de Bath. Mm, Eso y la aparición de una novela maravillosa, maravillosa, como El nombre de la rosa, ¿verdad? Sí, Junto con sí, otros compañeros de sí, clase, nos sí. fuimos un día a Madrid, vamos, a la librería de Madrid donde se presentó, porque se acababa de presentar la obra. Humberto Eco estuvo en Madrid, en fin, aquello fue muy gratificante. Entre Adelardo de Bath y la lectura de El nombre de la rosa y por supuesto las clases de Teodoro de Andrés, pues verdaderamente me sentí muy atraído por la filosofía medieval. De ahí partió todo. He de decir que cuando terminé en comillas me fui a la Autónoma, porque en comillas entonces ya tenía pocos proyectos de investigación. La Autónoma sí, la Autónoma era entonces una facultad de filosofía pura excepcional. Me fui allí a hacer los cursos de doctorado y a comenzar la tesis. La tesis la comencé inicialmente en España, pero pronto me trasladé a Inglaterra, al Warburg Institute, y a trabajar con Charles Bennett, con quien he trabajado, pues eso, casi toda mi vida y quien hoy es no solo un maestro, sino uno de mis mejores amigos, ¿no? Así que ese fue mi comienzo. Lo que pasa es que eso se vio interrumpido en varias ocasiones. Mi vida es un poco particular. Yo en paralelo, como siempre, tengo siempre cosas en paralelo, dedicado a mi actividad de la tesis. Yo había colaborado durante unos años con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, dada mi afición a la arquitectura y mi interés por la arquitectura. Y como colaborador de ellos, alguien me sugirió, luego ya también se convirtió en un colega y en un amigo, un proyecto muy interesante que acababa de surgir en España. Era una red de escuelas que fomentaban la rehabilitación del patrimonio histórico, artístico, natural. Así que un arquitecto amigo me pidió que redactase un proyecto de rehabilitación de una aldea abandonada de pastores en la Sierra de Córdoba, cosa que yo no conocía, puesto que aunque yo soy de Córdoba, yo había vivido prácticamente fuera todo el tiempo. Y nos concedieron Sí, ese sí. proyecto y, Ah, y a eso me dediqué un tiempo, así que nos vinimos un grupo de Madrid a una aldea abandonada, ahí montamos una escuela donde había, sí, sí, era una especie de Bauhaus, pero con una orientación buenísimo. muy especial. Así que eso duró un tiempo, unos años.
Pero luego aquello se acabó y volví a lo mío. Fue una experiencia muy buena, pero tuve que volver a lo mío, ¿no? Y ya pues mm, intenté conseguir trabajo en la universidad, entonces era absolutamente imposible, no había nada. Y en Córdoba menos. Vamos, no había nada de medieval. Así que hice oposiciones a secundaria como profesor de filosofía en secundaria y estuve unos años dedicado a la enseñanza de filosofía en secundaria. Unos años que fueron otra vez maravillosos. Yo creo que los mejores de mi vida. La experiencia Sí, en el instituto en el de instituto. bachillerato fue muy bonita, muy, muy, muy buena, muy buena, la mejor. Teníamos un ambiente de colegas, de amigos, con los estudiantes, muy bien. Eso funcionó de maravilla. Luego ya pues surgió la posibilidad de ingresar en la universidad y bueno, pues oposité y saqué las oposiciones ya un poco tarde, ¿no? Porque yo ya habían pasado años. Pero en fin, ya, y ahí me quedé, bueno, en la Universidad de Córdoba. Eh, Otra cosa con la que estoy vinculado, que tú conoces muy bien, lógicamente, es con la Sociedad de Filosofía Medieval, ¿no? De la que actualmente Sí, soy tal presidente. cual. Sí. Sí, una presidencia que espero que acabe ya este año, porque en fin, a mí no me gustan estos cargos administrativos o representativos, la verdad. Más trabajo todavía. Sí, ¿no? Entonces, pues ya a final de este año, como suele ser normal, cada vez que finaliza una presidencia de la sociedad, el presidente tiene la responsabilidad o asume la responsabilidad de organizar un congreso internacional. Así que ese congreso lo celebramos en diciembre, este próximo diciembre, aquí en Córdoba. El tema es un tema al que yo dedico especial atención, ¿no? Que es el de las transferencias del saber desde la antigüedad tardía hasta los inicios de la modernidad, teniendo como tema la transmisión como traducción e interpretación, el fenómeno de la traducción en tanto que interpretación, ¿no? Y ese será el tema central. Luego, el Congreso está constituido por 7 paneles donde uno o dos expertos en cada panel coordina materias vinculadas al fenómeno de la transmisión del saber, la interpretación del saber, pero ya dentro de campos específicos. Si quieres, te sigo contando. Sí, lo que tú quieras. Vale, vale. Entusiasmadísima. Sí, Vale, sí, otra sobre todo, bueno, cosa. por nuestras coincidencias, porque en la cátedra de medieval yo también hice unos seminarios durante 6 años de filosofía y cine. Así que también me dediqué a ello Muy durante bien, varios años. Sí, sí, espectacular la experiencia. muy Y bien. bueno, y esto del Congreso, ojalá que podamos reencontrarnos allí. Eso espero que vengas. Y animo a tus colegas o a las personas que visualicen este Sí, vídeo, les animo de verdad a que vengan. Si te lo piden a ti o a mí la información, pues sin ningún problema se sí, la emitimos, ¿verdad? por Mm, supuesto. Otra cosa en la que he estado muy implicado es, por supuesto, en la revista española de filosofía medieval. Fui durante unos años coeditor de la revista. En la actualidad, los coeditores son Alexander Fidora y Natalia Jakubecki, precisamente argentina, de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET. Y Así otra es, revista, sí, hay otra revista en la que llevamos trabajando 10 años, hoy, hoy precisamente, hoy, esta mañana, acabamos de sacar el volumen número 10. Ya llevamos 10 años. La revista esta la publicamos habitualmente finales de marzo, pero este año hemos tenido muchos problemas y por eso ha salido final de abril. Pero es una revista que publicamos de manera conjunta con Lovaina, con KU Leuven, con Universidad de Lovaina. No Louvain-la-Neuve, pero la clásica, la Lovaina
original. Llevamos con esta revista 10 años y es una revista que se dedica al estudio de la revista es Mediterránea, es una revista Mediterranean International Journal on the Transfer of Knowledge, es una revista dedicada a la transmisión, a la transferencia del saber. Mm, el campo es igual, de la antigüedad tardía a inicios de la modernidad, aunque se admiten trabajos que estén vinculados al final de la modernidad. Eso de manera excepcional. Es una revista que funciona muy bien y con un abanico de temas mm, preferentemente vinculados a la cultura mediterránea. De hecho, el título es Mediterranean, ¿no? Mm, Bien, esas son algunas de las cosas a las que me dedico. Sí, buenísimo, interesantísimo. ¿Y qué es lo que estás investigando ahora Sí, específicamente? estoy trabajando, sí, sí, estoy trabajando en el campo este de la transmisión del saber. Estoy trabajando sobre un asunto vinculado al siglo XIII. Mm, es un asunto más bien de, de teoría de teoría de las ideas, más que de otra cosa. O sea, estoy investigando hasta qué punto una ideología que se va a ir formando en torno al siglo XIII en la península eh, va a ser una ideología en torno a los orígenes de la cultura hispana. Eso va a ser extraordinariamente influyente a la hora de crear un concepto de España y de lo español que va a llegar hasta nuestros días. Un concepto especialmente problemático, un concepto al que yo me enfrento abiertamente, y es una idea de España que ciertamente a los que trabajamos en esta línea nos parece excesivamente excluyente. Es una forma de concebir la historia de España donde ha quedado fuera de la concepción y digamos, del fondo que la constituye, han dejado fuera lo más importante de nuestra historia, que es Al-Ándalus. Claro, Al-Ándalus son 8 siglos de presencia musulmana, hebrea, en la península. Son muchos siglos donde lo más rico que se ha dado en este suelo peninsular, después del mundo clásico latino, por supuesto, es ese periodo. Como ese periodo no hay nada similar en la historia de España. No de España, porque España es un concepto muy moderno, pero de la cultura hispana, ¿verdad? Entonces, haber fomentado una idea de lo hispano donde la aportación de Al-Ándalus ha quedado relegada a una pura fantasía, pues es algo disparatado. Y eso sigue estando presente en las ideologías y las manifestaciones culturales hispanas, sobre Sí, todo de carácter conservador. Eso es así, eso es así. Aquí se siguen celebrando fiestas que homenajean la expulsión de los moriscos, por tal ejemplo, de la cual. península, Sí, sí, o la sí, expulsión de los judíos. Es decir, eso sí, se tal cual. sigue celebrando, cuando eso es una vergüenza que se pueda celebrar y una auténtica estupidez. Entonces, Y una actualmente, negación de ese legado es cultural que se ha transfigurado, ¿no? es Con una lo que había, exacto. interpretación, es una interpretación de nuestra historia de lo más peculiar. Es esterilizante, o sea, nos quita no solo una parte, sino una de las partes y de los momentos más ricos de nuestra cultura. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo hacen con modelos, aplicando modelos contemporáneos, o sea, de la actualidad del mundo político,
aplicándolo a épocas de manera tal cual. absolutamente anacrónica, ¿verdad? O sea, usando una metodología de un anacronismo que es impensable. Entonces, en eso estoy, estudiando el Toledo del siglo XIII y sus ramificaciones. eh, o sea, concretamente, estoy trabajando en el hipotético círculo del arzobispo Jiménez de Rada y viendo hasta qué punto su influencia intelectual, la ramificación de su influencia intelectual se va a ir aquilatando con el paso de los siglos, se va a ir transformando, eso es muy importante, algo que no está posiblemente en el origen, se va a modificar extraordinariamente a partir del siglo XV para crear eso, una ideología en torno a la historia hispana que es sorprendente, a la par que rechazable. A eso me dedico ahora mismo, o sea, en lo Sí. que estoy ahora mismo. Sí, sí, porque bueno, está en relación directa con las negaciones o las lecturas parcializadas que se han hecho, ¿no? Del pensamiento medieval, ¿no? Sí, sí, sí. Es tremendo. Por eso yo siempre invito a revisitar el medioevo, porque lo que veo es en muchos estudios, muchas tesis doctorales y algunas colegas de épocas filosóficas posteriores, que lo que hacen es saltar, como decía Hegel, con las botas de 7 leguas el periodo medieval, sin Sí. ver que allí está el germen de las semillas, ¿no? De un montón de cuestiones, porque fueron también estos pensadores y pensadoras medievales quienes han modificado el pensamiento, los pensamientos anteriores, los pensamientos con los que convivían y gestaron nuevas formas de pensar y Ten en nuevas cuenta formas de que acceso. Sí, Ten en cuenta que un problema añadido en España es, si bien en el campo de la historia, no de la historia de la filosofía, de los estudios históricos, los estudios de medieval son buenos, o sea, son abundantes, de un buen nivel en historiografía, lógicamente. En historia de la filosofía en España no se le ha prestado interés alguno a la Edad Media. De hecho, sí, tan poco interés hay en los sí, estudios medievales que sí. son prácticamente ninguna las cátedras de historia del pensamiento medieval que hay en España. ¿Vale? O sea, Bueno, en Argentina, catedráticos de sí, medieval no hay. Eh, no hay. exacto, no, no hay, José sí, Luis Fuertes ha sido el último, antes Rafael Ramón Guerrero. No hay, es sí, que no hay. no, Y las sí, personas que imparten pensamiento medieval en algunas facultades de las facultades de filosofía en España, algunas no son de medieval. En los programas de estudio de las facultades de filosofía, los temas de medieval son poquísimos y prácticamente se salta de la antigüedad tardía a inicios de la modernidad. sí, tal En cual. algunos es que pegan el salto directamente, o sea, aquí no ha pasado nada. Eso en un país donde ha nacido Sí, Averroes, donde ha nacido Maimónides, es decir, las dos mejores cabezas que hemos tenido en el periodo medieval en la sí, península, no se las conoce. Las dos mejores cabezas de la Edad Media, dos de las mejores, no digo las únicas, pero dos de las mejores de todo el occidente intelectual, pues aquí en nuestro país se las obvia. Tanto es así, ayer estaban, como el año que viene celebramos el aniversario de Averroes, me estaban entrevistando en una emisora de Córdoba y me preguntaban que por qué en Andalucía, no se estudia en historia de la filosofía a Averroes ni Maimónides. Y es que es así. O sea, un chico andaluz, cuando llega a la Facultad de Filosofía de Córdoba,
a historia de la filosofía, no ha estudiado antes a Averroes. Ha estudiado a Tomás de Aquino, ha estudiado Tal cual, algo de Kant, algo de... sí, Averroes y de sí. Maimónides no saben nada. No saben, no lo han leído, no han visto ni un párrafo dedicado. Entonces, este es el problema. Y, Sí, es un problema tristemente compartido, por eso te decía antes que en América y en Argentina, en algunas universidades pasa lo mismo, ¿no? Se salta este periodo o se saltan autores y, bueno, afortunadamente ha habido cátedras en las que hemos trabajado no solo a Averroes, a Avicena, y hemos trabajado mujeres medievales y una cantidad de temas como por ejemplo la iconografía medieval, es sí, 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 sí. tan Pues no, relevante, aquí pero las otras asignaturas lo pasan por alto y eso es una situación que sí, sí. tristemente compartimos. En España es así, no es así en Portugal, no es así en Italia, ni mucho menos, ni muchísimo menos. En Italia la actividad docente e investigadora en torno a la Edad Media es excepcionalmente buena. Las cátedras en las universidades, por supuesto, pero en España no ha quedado relegado a un puro anacronismo o algo a lo que no se le presta atención. Así que ese es el problema. Y es un problema de difícil solución, muy difícil. Muy difícil si se mantiene el prejuicio Mm. de ese oscurantismo en lugar de esa Sí, sí, complejidad sí. Mm. tan rica que le ha dado justamente la combinación de estas culturas, ¿no? Yo, bueno, vos sabés que me dedico ahora mucho a las mujeres y poetas, poetisas Sí, sí, medievales y sí. no he conseguido poetisas judías Mm. desde el periodo medieval, están ocultas, no logramos Hay solamente muy, dos, hay muy poco muy, material, hay muy muy poco poco material, material. muy poco. Pero bueno, con el empeño que estáis tomando, creo que dentro de 10 15 años, pues ya las nuevas generaciones sí podrán tener acceso a un material que antes ni se desconocía por Sí, completo. esperemos que sí, esperemos que sí. Te oigo, no te oigo. Perdón, ahí ahora. No, digo que es cierto y que ojalá que se empiecen a influir, ¿no? En la literatura sobre el periodo medieval estos ¿Sabes? temas poco tratados. Sí, sí, totalmente. Ojalá. Esperemos que, bueno, en eso estamos, ¿no? Los que nos dedicamos, algunas de las personas que nos dedicamos a eso, estamos en esto, en trabajar en autores poco conocidos o que han sido silenciados y empezar a darles voz. Muy bien, Sí. muy bien. Pedro, no sé, nos quedan unos minutos, 7, si querés agregar algo, comentar algo Eh, que no hayas quisiera, dicho, que quisiera invitar de nuevo a las sí, personas que visualicen tu vídeo, volver a insistir en que puede resultarles interesante viajar a Córdoba, si pueden, para el Congreso de diciembre, el 3 4 y 5 de diciembre. Es un congreso con una estructura, mm, no digo nueva, porque esto se hace mucho en el campo de las ciencias, pero pretende ser un congreso donde se trabaje, mm, como ya se sabe, a través de paneles y donde haya reuniones de trabajo más concentradas en temáticas específicas con, con especialistas que conocen bien ese campo, ¿no? Entonces, bueno, a ver si aquellos que vean, escuchen este vídeo se animan. A mí me encantaría si lo difundes en Argentina, lo difundes a través de la red sí, ya latina. lo he, sí, 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 sí. ¿no? Podría ser muy interesante tener que recibir gente de Argentina, de Chile, en fin, de Brasil, de los países donde hay algunos miembros de la sociedad
para venir a Córdoba, por supuesto, y para asistir al Congreso no hay que ser miembro de la sociedad eh, en absoluto, pero bueno, pues eso es lo que te pediría, a ver si puedes hacer ese trabajo Sí, sí, sí. de De hecho, difusión. sí, sí, de hecho ya lo hice cuando lo recibí lo envié al grupo de investigación y bueno, ahora lo voy a hacer nuevamente porque hay mucha ocupación, es el inicio de las clases aquí bueno, aquí no, porque yo ahora estoy en España, pero allí en América es el inicio de las clases en la universidad, así que es el momento oportuno para volver a enviar el recordatorio del Congreso. Vale, 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 muy bien, muy bien. Pues nada, eso por un lado, por otro lado, si nos quedan todavía unos minutos, Sí, sí, eh, sí, sí, vale, quedan unos pues minutos, sí. insistir en algo que ya he comentado en otras entrevistas y que creo que es fundamental recordar. Para trabajar en temas vinculados a la historia del pensamiento, mucho más en un periodo tan extensísimo como es de la antigüedad tardía a los inicios de la modernidad, hay que trabajar en equipo. Trabajar en equipo es algo para lo cual no estamos especialmente preparados. No tenemos una formación como si la tienen las personas que están en el campo, están trabajando en el campo de la ciencia. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajar en equipo, somos un poco caóticos cuando trabajamos en equipo, no nos coordinamos bien, pero creo que hoy, dado que el material ya es mucho más abundante que el existente o el estudiado cuando yo era joven, ya sí hay mucho material para trabajar y eso requiere de la formación de grupos de trabajo. Máxime cuando estamos hablando de temas de investigación que requieren el uso de tres, cuatro, cinco lenguas, ¿verdad? No es ya griego y latín, es que es árabe, es hebreo, es arameo, es siriaco. Tal cual. Entonces, aparte de las lenguas modernas que se puedan necesitar como trabajo de lectura secundaria, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer sin equipos. Uno no puede saberlo todo. Yo tengo colega aquí en Córdoba, un catedrático de semíticas, que es un portento, se mueve en 8 lenguas. Claro, pero eso no es normal. Yo conozco muy pocos que trabajen con ese abanico tan extenso de lenguas antiguas, ¿no? Entonces, hay que coordinarse para trabajar con colegas que sí dominan alguna de las lenguas, eh, otros que dominan las lenguas pero tienen menos formación filosófica, en fin, o teológica. Creo que Sí, es fundamental a la hora de programar un trabajo serio de investigación en nuestro campo, pensar en qué equipos va uno a contribuir a formar o va a solicitar formar, porque eso es importantísimo. sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo he tenido la fortuna de evaluar un grupo de investigación en la Universidad de Tucumán, conformado por personas con estas diversidades, ¿no? O sea, conocedoras profundas de la filosofía y algunas lenguas, y otras personas conocedoras más de la lengua que de la filosofía, y entonces ahí se conformó un grupo muy interesante que está por publicar el resultado de sus investigaciones. Así que es cierto, lo que decís, hay que tratar de generar más espacios de grupos de investigación sobre un tema en concreto, Sí, sí. sí, sí, sí. Pues nada, nada más. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa que quieras de mí, pues me tienes a tu disposición. Gracias, Pedro, un placer absoluto, absoluto haberte tenido con nosotros y bueno, continuar comunicados como siempre, con el afecto, la amistad eternas. Muchas, muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Bien.